Contratación pública. Programa 24. Edición de verano. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. Hoy, 31 de julio de 2020, programa número 24, quinto de la edición de verano. Edición de verano, ya sabes, más ligera, con programas más cortos, de en torno a 10 minutos o incluso menos. Programas dedicados a hablar sobre el significado de algunos conceptos o palabras de la contratación pública. Porque a veces en el vocabulario de la contratación pública se da ese fenómeno que cuando aprendemos idiomas se conoce como el de los falsos amigos. Ya sabes, gamba en italiano es pierna y sensible o sensible en inglés significa sensato, razonable. En este programa te hablaré de dos palabras, o conjunto de palabras, o conceptos: presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato. Vamos allá. Estas palabras aparecen siempre en los anuncios de licitación, y aunque lo habitual es que los importes de presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato sean coincidentes, cuando difieren nos confunden un poco. Veamos. El primer concepto es presupuesto base de licitación. Según la Ley de Contratos del Sector Público, el presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que puede comprometer el órgano de contratación para ese contrato. Te has quedado igual, ¿no? Bueno, dicho de otra forma, es el dinero que reserva el órgano de contratación para ese contrato, y por eso mismo es el precio de referencia o precio de partida del contrato. Así es, el presupuesto base de licitación es el precio de referencia, el precio a partir del cual nosotros presentaremos una oferta para la ejecución del contrato que se esté licitando. Pero sigamos. ¿De dónde sale este presupuesto base de licitación? ¿Cómo se calcula? Vemos qué dice la Ley de Contratos del Sector Público sobre esto. El artículo 100 de la ley nos dice que para calcular el presupuesto base de licitación, el órgano de contratación debe cuidarse de que el presupuesto sea adecuado a los precios del mercado. Y que para eso el presupuesto se ha de desglosar, se ha de descomponer, indicando los costes directos, los costes indirectos y, cuando haya mano de obra, detallando los costes de mano de obra calculados a partir del convenio laboral que sea de aplicación a la actividad en cuestión. Por cierto, el presupuesto base de licitación debe incorporar también el IVA, aunque a veces puede ocurrir que el órgano de contratación olvide incluirlo. Bueno, para entenderlo mejor, pongamos un ejemplo. El contrato para el servicio de limpieza durante el curso escolar 2020-2021 de la escuela infantil Las Pajaritas. El cálculo de los costes directos se haría, por ejemplo, calculando que 2 personas durante 4 horas al día tienen que estar haciendo las labores de limpieza. Obviamente el precio hora de esas personas encargadas de la limpieza sería el precio del convenio colectivo que resulte de aplicación. En los costes directos también incluiríamos los productos de limpieza y las herramientas o medios necesarios para llevar a cabo el trabajo. En cuanto a los costes indirectos, el órgano de contratación podría informarse de qué costes son los habituales para este servicio, o mejor dicho, para este sector en concreto, ya que por costes indirectos podríamos entender lo que en el sector de la construcción son los gastos generales de empresa. Pongamos que, para este caso, son un 13% sobre los costes directos. Además, y para que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios de mercado, el órgano de contratación tendrá que prever un porcentaje de beneficio industrial, que podríamos fijar en un 15% sobre los costes totales. Si a la suma de costes directos, costes indirectos y beneficio industrial le añadimos el IVA, ¡voilá!
Ya tenemos el presupuesto base de licitación del contrato. ¿Y qué pasa si el contrato para el servicio de limpieza de la escuela infantil Las Pajaritas es para el periodo 2020-2022? Es decir, para 2 cursos o para 2 años. En ese caso, y ya que el órgano de contratación está contratando el servicio para 2 cursos escolares, o 2 años, como prefieras, el presupuesto base de licitación sería el equivalente a prestar el servicio durante los 2 años de duración prevista del contrato. Sencillo, ¿no? O sea que, por un lado, el presupuesto base de licitación es el precio de partida del contrato. Es el precio en base a partir del cual nosotros, como licitadores, presentaremos nuestra oferta. Por otro lado, el importe establecido como presupuesto base de licitación es el dinero que el órgano de contratación ha comprometido o reservado en su presupuesto para atender a las obligaciones del contrato. Y por último, el presupuesto base de licitación no se improvisa, ni sale de una chistera. Bueno, o al menos así es en la gran mayoría de los casos, ya que, para su cálculo, el órgano de contratación debe tener en cuenta los costes directos, los indirectos y los de mano de obra. Bien, tenemos claro qué es y también de dónde sale el presupuesto base de licitación. Vamos ahora por el siguiente concepto o palabra: valor estimado del contrato. El valor estimado del contrato es la cifra que resulta de sumar al presupuesto base de licitación las posibles prórrogas o las modificaciones. Vamos a ilustrarlo con algunos ejemplos. Sigamos con el servicio de limpieza de la escuela infantil Las Pajaritas. Supongamos que el servicio de limpieza de la escuela infantil Las Pajaritas para el curso 2020-2021 tiene un presupuesto base de licitación de 20.000 euros. Bueno, pues el valor estimado del contrato es, a priori, 20.000 euros. Ocurre que en el pliego de cláusulas administrativas de la licitación se ha previsto que pueda haber 2 prórrogas al contrato. Es decir, que justo antes de finalizarlo, el órgano de contratación decida prorrogarlo, decir, oye, pues sigue 1 año más. Es decir, que si ellos así lo quieren, si el órgano de contratación así lo quiere, podrá prorrogar el contrato durante 2 años más a la empresa o profesional que resulte adjudicataria. En este caso, el valor estimado del contrato sería el equivalente a multiplicar el presupuesto base de licitación por los 2 años posibles de prórroga del contrato. Es decir, que el valor estimado del contrato es 20.000 euros, más 1 año de prórroga, más otro año de prórroga posible, nos da un total de 60.000 euros de valor estimado del contrato. ¿Se entiende? Otro ejemplo. El contrato de obras para reformar el edificio de las antiguas escuelas para convertirlo en consultorio médico en Albero Alto. En un contrato de obra, el presupuesto base de licitación se obtiene del presupuesto unido al proyecto que ha hecho un técnico competente, que en el caso del ejemplo puede ser un arquitecto o un aparejador, desde hace unos años también conocidos como ingenieros de edificación. Bien, en estos casos, lo habitual es que las cifras de presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato sean iguales, que coincidan al céntimo, aunque el órgano de contratación podría prever un valor estimado del contrato mayor, por ejemplo, un 10% mayor, para atender a posibles modificados o imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de las obras. Porque al final de cuentas pues no resulta extraño que una obra de construcción acabe costando y durando un poco más de lo previsto, más aún cuando se trata de intervenir en un edificio antiguo, en un edificio existente. El caso es que si el presupuesto base de licitación para la obra es de 100.000 euros, el valor estimado del contrato podría justificada y razonablemente ser de 110.000 euros. Aunque ya digo que esta circunstancia no es habitual. Lo habitual es que las cifras de presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato sean iguales. Total, que el valor estimado del contrato es el resultado de sumar el presupuesto base de licitación sin IVA, las prórrogas previstas si las hay, las posibles modificaciones a que haya lugar o cualquier otra opción que pueda surgir. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, a nosotros la verdad es que no nos sirve de mucho. Es un formalismo que tiene interés y significado para el órgano de contratación, ya que este valor estimado es eso, una estimación de todo lo que puede llegar a costar o suponer un contrato, aunque, ojo, no implica que la administración se tenga que gastar ese dinero.
Es tan solo una suma de las obligaciones que el órgano de contratación puede llegar a asumir por este contrato en cuestión. La cuestión es que en el marco de un expediente de contratación, el valor estimado del contrato sirve para determinar el procedimiento de adjudicación que el órgano de contratación puede o debe utilizar para tramitar la adjudicación del contrato. Por mi parte, yo lo empleo para saber, de una forma rápida y aproximada, cuántos años de duración puede llegar a tener un contrato o cuánta facturación potencial hay en un contrato. Resumiendo, el presupuesto base de licitación es el precio en base a partir del cual nosotros, como licitadores, presentamos nuestra oferta. Es el precio de referencia o partida de un contrato. El presupuesto base de licitación debe ser adecuado a los precios del mercado y por ello se calcula teniendo en cuenta los costes directos, indirectos y de mano de obra. El valor estimado del contrato es la cifra que resulta de sumar al presupuesto base de licitación sin IVA las posibles prórrogas o las modificaciones que se prevean al contrato. Sirve para que el órgano de contratación determine el procedimiento de adjudicación que podrá o deberá utilizar. A nosotros nos sirve para orientarnos sobre el total de facturación que podemos llegar a obtener con ese contrato. Y hasta aquí el programa de hoy. Estaré encantado de escucharte. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este podcast, este programa, Contratación Pública, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana, en modo edición de verano, para seguir repasando el vocabulario, los conceptos, las palabras de la contratación pública. Solo el sonido del agua ya refresca, ¿eh? Ánimo con este calor.